suma de los ángulos interiores de un polígono. Para este vídeo lo único que vamos a necesitar es recordar que los ángulos interiores de un triángulo, esos tres ángulos, suman 180, ¿vale? Es lo único que vamos a necesitar. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la suma de los ángulos interiores de un polígono que no sea un triángulo? Un polígono, por ejemplo, tenga 5 lados. Bueno, pues no sabemos calcularlo, tendríamos que coger a lo mejor un transportador. Entonces, para no hacer eso, vamos a realizar dos pasos muy sencillitos. El primero, vamos a dividir el polígono en triángulos, trazando todas las diagonales desde un único punto. Y luego vamos a multiplicar esos 180 grados que suman los ángulos de cada uno de esos triángulos por el número de triángulos en que hayamos dividido en el apartado anterior. Bueno, pues vamos con un ejemplo y vamos a ver cómo calculamos esos ángulos interiores. Bueno, lo primero voy a numerar los vértices y ahora, marco los ángulos interiores, que son estos 5 ángulos rojos. Entonces yo quiero saber la suma de estos 5 ángulos rojos. Pues voy a seguir estos dos métodos. Primero, divido el polígono en triángulos, trazando todas las diagonales desde un único punto. Cojo un punto, por ejemplo, el A, y desde el A trazo sus diagonales. Las diagonales, acordaos, que eran segmentos que unían dos vértices del polígono, pero que no fuesen consecutivos. Entonces, el A con el B no lo puedo unir, son consecutivos. A con C, luego otra diagonal sería A con D y A con E tampoco. Entonces, como veis, se me van a formar ahí tres triángulos, T1, T2 y T3. Bien, pues vamos a ir repartiendo estos ángulos interiores como en una suma de ángulos más pequeña. Entonces, empiezo con el triángulo 1. El triángulo 1, yo sé que estos tres ángulos rosas, que son los ángulos que pertenecen a este triángulo 1, suman 180. Bueno, pues fijaos qué relación hay entre estos ángulos de los triángulos con los ángulos interiores. El E lo he cogido ya. Uno de los ángulos del triángulo es justamente el vértice E. Luego, el A he cogido un trocito, pero me falta todavía ángulo, que lo voy a ir completando con los otros dos triángulos. Con el D pasa lo mismo, está dividido en dos trocitos y he cogido uno de ellos. Ahora vamos con el triángulo 2. Yo sé que esos tres ángulos suman 180. Y fijaos, con el A he cogido otro trocito, el C ahora he cogido un cachito y el D ya ha terminado. Luego el ángulo D y el ángulo E ya están dentro de esa suma. Y ahora al coger el último, ya termino. Con el C termino con el A y cojo el B. Luego, como veis, todos estos ángulos A, B, C, D y E están cogidos con los ángulos de cada uno de estos tres triángulos. Entonces, al hacer la suma de esos ángulos interiores, que la he puesto como S mayúscula, tengo los 180 del triángulo 1 más los 180 del triángulo 2 más los 180 del triángulo 3, es decir, 180 por 3. Luego por eso estaba multiplicando 180 por el número de triángulos que me habían salido en el apartado 1. Bueno, multiplicamos simplemente 180 por 3 y nos da que la suma de los ángulos interiores en este ejemplo es de 540 grados. Bueno, pues ahora una observación. Si yo tengo un polígono de n lados, me van a salir n-2 triángulos. Fijaos aquí, tenía mi polígono de 5 lados y me han salido 3, es decir, 5 menos 2 triángulos. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que hay una fórmula, en vez de aprenderos esto, os podéis aprender que la suma de los ángulos interiores es esta. Es 180 por el número de lados del polígono menos 2. ¿Vale? Esta ha sido un poco una demostración de esta fórmula. Y luego, si os acordáis, ahora quiero hallar el ángulo interior de un polígono regular. Yo parto que la suma es 180 por n-2, lo acabamos de ver. Bien, eso es la suma de todos los ángulos. En un polígono regular, cada uno de estos ángulos internos son iguales, todos son iguales. Luego, si yo divido por el número de lados, al final voy a obtener lo que mide un ángulo interior. ¿Vale? Luego esta sería la fórmula para hallar cuánto mide un ángulo interior de un polígono regular. Insisto, es regular. Aquí no vale porque aquí veis que cada ángulo tiene su medida.